Y ya estamos al aire. Y ya, por supuesto, nosotros ya estábamos comentando libros con el Gerardo Jara. ¿Cómo estás, Gero? Bien, aquí todavía sin poder creer que el lunes, pero igual echándole toda la onda. Toda la onda. Igual es una buena manera a partir el lunes hablar de libros que nos entusiasman. Aparte está haciendo calorcito, me vine rápido. Yo creo que los libros que trajimos hoy día y el tema que coordinamos está muy bueno, así que harto ánimo. Bueno, a propósito de que yo estoy enloquecida, y de hecho no lo he terminado porque me lo estoy leyendo como si fuera una caja de bombones. Mira, me queda la P. Ya, te iba a decir, ¿uno al día o todo de una? Uno al día. No, es que depende del libro. Claro. ¿Cachai? Hay libros que no podéis soltar. Y hay otros libros como este, que además para gente que no está escuchando, Archipiélago, recientemente salido, es de la colección Lectores de Ampersand, que aquí hay varios libros de este estilo. Sí, de hecho, o sea, esa colección Lectores de Ampersand es bacán porque tiene una ¿cómo se llama esto? Un pie forzado, que es preguntarle a los escritores cómo empezaron a leer. Entonces, bueno, cuéntanos más del libro, pero la idea es que todo autor, ahí está ahora Mariana Enrique, Diamela Altit, Silvia Moloy, Daniel Link, Alan Pauls, y de Vitale, a todos se les preguntó cómo empezaste a leer. Oye, quiero el de la Diamela. Te lo puedo prestar, te lo puedo conseguir y prestar. Bueno, entonces este de Mariana Enrique llegó recién, lo trajo también la gente buena del Fondo de Cultura Económica. Así es. Que me hizo llegar claro, y Mariana Enrique es me cuesta un poco decir como es la escritora de moda, pero sí es una escritora de moda, sí. Pero es de moda y muy buena escritora. Es muy buena escritora y además que lo suyo igual lleva una cantidad de años importantes. Sí, entonces no ella, es de recién. Claro, ella se hizo muy famosa con la mano izquierda de la oscuridad, como Ursula K. Le Guin, con Nuestra parte de la noche, que ganó el premio Herralde en el 20 o el 19 o el 20. Más o menos, sí. Pero ella venía con los libros de cuento de antes, y antes claro. Bajar lo peor, o sea, es como que tenía una carrera hecha antes de dispararse. Exacto, 2017, 2018 tal vez habrá estado pegando fuerte acá en Chile. Con los cuentos. Claro, empezando a pegar, pero ya tenía una tradición argentina desde antes, sí. Entonces... Y acá la habían editado Anagrama y también la editorial de la Diego Portales. Y ahora sale este libro que se llama Archipiélago y se llama así porque ella habla de sus islas de lectura. Claro. Entonces está la isla del inicio, ¿cierto? La isla de las perversiones, las islas de Mi propio boom se llama, donde habla de su relación con los escritores del boom. Y me pasa por un lado que es muy delicioso y la Mariana Enríquez tiene esa gracia de como ella es periodista, es cronista, aquí se sale y no de su rol de reina gótica. Claro. Para ser una lectora común como nosotros. Y eso crea una complicidad que me pasó también un poco con el libro que escribió sobre Suez, porque demasiado nunca es suficiente, que lo sacó Montacerdo. Sí. Que ahí es como que uno empatiza con el afán. ¿cachai? Claro, el ser obsesa, sí. Sí, con ser grupo hacia morir y no me importa nada. Y que es bacán porque dice que no es tan bueno igual, porque entras en una especie como de fascinación y la fascinación no tiene criterio, entonces te volvís medio loca o loco por el objeto fascinado en este caso. Sí, a mí me encanta ese libro, aunque yo no soy fan de Suez, pero como celebré tanto su honestidad y su bajarse del pedestal, ¿cachai? Claro. Y aquí también está eso. Ahora, la cantidad de referencias y la cantidad de libros, mira, yo marco millones de cosas, porque hay muchísimo que yo no he leído y que es como, ok, esto le voy a poner atención, y hay un montón de cosas que ella dice que yo es como, esto no me interesa, yo no lo voy a leer. Y aparte creo que al final del libro viene la lista con los libros de los que ha hablado, ¿no? Creo, si mal no recuerdo. No estoy segura, ahora no lo he visto, ¿eh? Sí están. Sí, están los capítulos. Ahí están. Aquí están. ¿Viste? Eso es propio de la colección, porque siempre que termina el libro, al final aparece como un índice de todas las referencias a la que están hablando los escritores. Y es bacán eso, o este tipo de libros, que un poco el tema que habíamos pensado con la Antonella de escritores hablando de otros libros. A mí me gusta mucho ese género, como para ser amiguito ahora de Mariana, o sea, del libro de Mariana traje también No leer, de Alejandro Zambra, que es una recopilación de las crónicas y críticas. Digo crítica entre comillas porque él es más un diario de lectura más que una crítica. Zambra se pone a sí mismo como un lector y empieza a hablar de los libros que lee y que le gustan. Entonces es bacán tener a alguien a quien admiráis o le te gusta mucho su literatura, pero esta vez usando la imagen tú muy linda que ocupaste, tener a alguien como al lado, que el escritor esta vez está al lado tuyo leyendo contigo también y contándote tus cosas, como, o sea, las cosas que va leyendo, los escritores que le gustan y que podéis leerlo o no. Uno puede tomar o dejarlos, pero te abre un mundo de
de otra... es tener una amiga lector que te está recomendando otras cosas que a él le fascinan. Y una amiga lector que admiras, ¿no? ¿Cachai? Entonces imagínate tener de amiga lectora Mariana Enrique, Alejandro Zambra. Que te recomienda el libro. Recomiéndame libros, por favor. Me cago. Ahora, Mariana Enrique es súper generosa con eso. Yo estuve en un club de lectura con ella hace poquito. Y hablábamos de eso mismo. Ella, cuando le preguntas, ella habla un montón. Y además en sus redes ella también comparte mucho lo que ella lee o lo que le ha influenciado. De hecho, estábamos hablando con el Jero recién de que hay una escritora argentina que a mí me ha volado la cabeza. Solo he leído un par de libros, Angélica Gorodicher, y que yo la conocí porque la Mariana Enrique en un video la recomienda. Y yo dije, ¿qué es esto? Tengo que ir ahí. Eso fue mucho antes que saliera este libro. Alarma de obsesión. Sí, alarma de obsesión. No, es que además dice así como ciencia ficción escrita en Latinoamérica. Yo, dámelo. ¿Dónde está? Y de verdad, bueno, está Calpa Imperial, publicado por Minotauro. Solo pueden encontrar de Angélica Gorodicher. Pero este libro es muy bonito. Y yo por eso me lo he leído de a poquito, ¿no? Porque es como un capítulo, déjame como bajar un poquito esto y no sé qué. Y como estoy leyendo tantas cosas, como este es el libro que tengo en el velador. Claro. Que voy ahí. Aparte es bacán, una recomendación, nada que ver, pero algo que siempre me gusta mencionar, que generalmente estos libros igual son están compuestos de ensayos breves, entonces sí. Algo que, o sea, si no queréis bancarte Nuestra parte de noche, que son 400, tal vez 500 páginas, que es espectacular, podéis ir a Archipiélago de Mariana Enrique y estar leyendo como pedacitos, lo que tú misma dijiste, como chocolates de una caja grande, podéis ir sacándolos de a poco, si es que alguien que nos esté escuchando no tiene tanto el hábito de la lectura, puede yo partiría igual con los cuentos. Como los cuentos también, puede ampliarse con estos textos más breves. Sí, me gusta este formato breve. A mí también, y de hecho yo en general la noche leo breves, como para ya buena noche. Cuando te empieza a caer un ojo. Sí, es como ya, bueno, leo un cuentito chico. Pero creo que también es interesante, y que yo lo puse en mi post cuando recomendé Archipiélago, que es, no sé si te pasa, tú también trabajas un montón con escritores, y yo no he conocido nunca un creador que sea interesante y que no lea. Y de hecho estuve con el Pancho Ortega el domingo en la inauguración de la Feria del Libro de Temuco, y a él le preguntaron eso mismo, ¿no? Si como tú eres un escritor que lee o un lector que escribe. Difícil. O sea, es como rara. Es como una pregunta de Fresán, de hecho. Pero creo que es interesante. A mí me pasa que cuando yo admiro mucho a un escritor o una escritora, obviamente que él se ha alimentado de otras cabezas para generar eso. Una cosa ahí como zombie lectora. Claro. Y estos libros son los que permiten ir a ese menú, ¿no? ¿Qué ha leído esta persona para transformarse en este escritor? Por supuesto está su propia historia y otras cosas que tienen que ver, pero entre las influencias que hacen posible ese tipo de escritura, ese tipo de literatura, y me parece interesante conocerlas. Mira, ponte, Zambra habla mucho, por lo menos en este libro de No Leer, deben haber como 2 o 3 ensayos que le dedica a Natalia Ginsburg, que es una escritora italiana, de quien también traje un libro de ensayo. Acá no hay tanto libro, pero sí también, o sea, ensayos sobre libros, pero sí también hay personajes, hay momentos, hay pensamientos, es una recopilación de ensayos, y es espectacular, y es brígido porque una de las cosas muy lindas de Zambra en su escritura es que tiene esta cosa cotidiana de alguien que te está narrando una historia, pero en un lenguaje que para ti es como cómodo. Entonces, mucho de eso, no recuerdo si es que Zambra habla específicamente de que su estilo tiene que ver de ahí, pero es muy obvia la similitud que hay, por ejemplo, en la escritura de Natalia Ginsburg, que también fue una escritora italiana muy importante. Sus libros siempre pasan agotados y se vuelven a reimprimir, se vuelven a agotar, pero ahora tuvimos, desde la librería conseguimos Las Pequeñas Virtudes, que es un libro de ensayo más famoso. Que este mismo que están mostrando. Así es. Estos 3 están en... Los 3 están en La Inquieta. La Inquieta. Y nada, o sea, lo digo a partir de lo que tú dijiste, que yo creo que cuando nos acercamos a un escritor o escritora, siempre hay que pensar de que no es como que la parieran en el mundo ya con el libro en la mano, ¿cachai? Esa persona tuvo una educación formal e informal, esa persona vive, conversa con otras personas, va a la biblioteca, va a la librería y obtiene esta como influencia
directa o indirecta y empieza como a publicar. Entonces es bonito ver cómo no estamos solo en el mundo, o nadie está tan solo en el mundo, sino que siempre va a estar leyendo o escuchando de otras personas. Y armar ese árbol es súper entretenido. Bueno, acá también con... Ese archipiélago. Wink, wink. Pestañeo, pestañeo. Claro, ese archipiélago. O sea, a mí me gusta este libro en particular de Mariana y en esta colección porque propone eso, propone esa idea de entender de que nada es como tan... No es unidireccional, no es progresivo, no hay increchendo, sino que es como un salpicón, como un mismo archipiélago. Claro. Tú puedes ir picoteando por aquí, por allá, y te das cuenta que los escritores, de nuevo, no nacen con la cabezota que tienen, sino que se van formando como escritores, pero también en una similitud con nosotros como lectores también. Sin duda. Además que a mí me gusta mucho hacer como esos trazos, ¿no? Y ver cómo, por ejemplo, escritoras... Pasarse rollo. Es divertido pasarse rollo. Sí, y escritoras que yo amo hablan de otras escritoras que yo amo. ¿Cachai? Está ese link. Nombra la que tenía ahí que querés puro nombre. Es que sabéis que además me pasó, porque acá Mariana Enrique habla de Tejano, que es uno de los cuentos de Terramar, que vinieron después de las historias, mucho después. O sea, Úrsula K. Le Guin escribe las historias de Terramar a finales de los 60 y principios de los 70. El libraco enorme. Son las tres primeras. El libraco enorme tiene las 5. Y mucho tiempo después ella vuelve a ese mundo. Y me encanta porque ella vuelve a ese mundo un poco para corregir cosas que ella considera que no estuvieron tan bien en su primera escritura, que tiene que ver, por ejemplo, los personajes femeninos y pensar la magia de mujer como débil, que es lo que se dice en historias de Terramar. Entonces después ella saca 2 libros más y después saca cuentos de Terramar. Porque está el libraco grande, que lo tenemos en la librería. ¿El libro blanco? No, uno rojo, como con ilustraciones. Yo tengo ese, porque solo lo puede leer en la casa. Muy grande. Porque hay que sacarle como un root para sacarlo a la calle. Muy grande. Pero hay otra edición. Chiquitito, de cuentos de Terramar. Hay cuentos de Terramar y además hay otras ediciones hermosas que también sacó Minotauro, también tapa dura, una donde vienen los cuentos y otra donde vienen las historias. Que vale mucho la pena. Pero el que queremos recomendarles... Eso no, es otro. Queremos recomendarles además que me encanta que el Jero lo trajo, porque yo lo mandé a pedir. Estos son como las chocheras de librero que uno se puede hacer, como encargar collitas. Sí, este es un libro que de hecho hubo escritoras que me pusieron en el Instagram que eran libros muy importantes para ellas mismas, porque ayer yo puse, vamos a estar hablando de estos libros ahí en mi Instagram, que se llama Contar es escuchar, sobre la escritura, la lectura, la imaginación de Úrsula K. Le Guin, que me parece que es un libro maravilloso. La Sara Bertrand fue la que me escribió que este es uno de mis preferidos entre los libros de ensayos de escritores sobre lecturas. Ella habla de otros escritores, tiene un capítulo hermoso sobre Dickens, por ejemplo, tiene otro que es súper cabezón sobre el ritmo en El Señor de los Anillos. Una maravilla, pero súper así como de estudios de literarios, ¿no? Pero yo amo a Úrsula K. Le Guin y especialmente aquí porque ella es muy graciosa y ella se agarra para el deseo constantemente y por supuesto es muy feminista y su mirada respecto al mundo, pero también muestra siempre mucha fragilidad. Entonces este libro no es solamente de lo que lee, sino de por qué escribe también, y por qué escribe como escribe. Y me dio mucha gracia porque está aquí en Tejano y en otro libro que quería recomendar, pero no traje porque era muy gordo, Cuestiones Candentes de Margaret Atwood. Y en Cuestiones Candentes de Margaret Atwood, donde también se recopilan un montón de columnas y críticas, hay una columna preciosa que dice: se nos fue Úrsula K. Le Guin cuando más la necesitábamos, que la escribe cuando muere Úrsula K. Le Guin, y que habla de por qué para la autora de Cuentos de la Criada es tan importante Úrsula K. Le Guin. ¿Cachai que todas se leían? Eran como amiguitas, se recomendaban, o sea, no sé si necesariamente amigas, pero se recomendaban cosas, se leían entre ellas, probablemente se habrán mandado alguna carta. Como que eso me encanta reconocer una y otra vez, porque siempre se nos olvida que los escritores y escritoras son personas también, como que se leen entre ellas, son parte de una comunidad, se admiran. Yo creo que es importante lo que habláis del humor también, porque creo que ese tipo de impronta ayuda a quienes siguen y seguimos también teniendo la literatura como en un lugar muy importante, nos permite decir como, oye, respira un poco, relájate, yo soy Úrsula K. Le Guin, soy muy bacán, pero también me permito reírme de mí misma, soy boba. En ese sentido, aquí ya voy a dejar como una papita y lo voy a decir muy rápido. En cuanto a humor y grandeza, nos queda solo un ejemplar que también quería hablar, se relaciona con lo que tú decís,
de prosa reunida de Wisława Szymborska, la poeta polaca que ganó el premio Nobel en 1996. Ella, aparte de ser una enorme poeta, también trabajaba en edición y en prensa. Entonces este libro recopila los ensayos o la crítica, entre comillas, de libros que ella hacía. ¿Por qué digo entre comillas? Porque, por ejemplo, era muy abierto su espectro de recomendación. De hecho, recomienda un libro de pintura en un momento, o sea, de cómo pintar tu casa. Y la buena dice como, ya, voy a comprar este libro porque quiero pintar mi casa. En la primera parte trata sobre ella moviendo los muebles, se da cuenta que está vieja, que no puede hacer esta tarea, después de que pinta y que lo hace fatal, después que a la semana siguiente tiene como estoy inventando, tiene una cena y la pintura todavía no se termina de acabar, o sea, de secar. Y la gran crítica del libro es que es necesario entender de que no todos somos competentes para algunas cosas, en este caso como pintura, y que es bueno contratar a otras personas para pintarla. Así que después de que hizo todo el desastre en su casa, decidió contratar a alguien que pintara su casa. Ahora, es hermoso acompañarla en el ejercicio. Sí, además, pues ella misma se está diciendo que es una estúpida porque pensó que podía pintar su casa, era como claramente no podía, ¿cachai? Quizá ahí aparece algo que a nosotros, o por lo menos que creo que compartimos, Jero, que es muy bonito de ver estos nombres ultra brillantes, mostrando su fragilidad. Y también viendo sus conexiones mentales, ¿no? Cuando lo hablaste de Úrsula dije como, ese es el tema, la fragilidad o como bajarse un poquito del escalón de la grandeza o lo que a veces ni ellos mismos se ponen, pero saber que, como tú decías, son frágiles como nosotros. Y pueden ser lesos. Oye, se nos va el tiempo, pero a propósito de eso mismo, a propósito de la fragilidad, una autora que ha escrito muchísimo sobre eso y que la amamos, y el libro también está en La Inquieta Librería, es Siri Husband. Ay, habla todo lo que queráis de ella. No puedo porque se nos va el programa. Pero deberíamos hacerle un monográfico a Siri Husband porque yo la amo con locura. Una gran escritora estadounidense de origen danés, que además estuvo casada con Paul Auster, pero eso es un dato secundario. Rosa, sí. Y ella tiene muchos libros de ensayo sobre su propia fragilidad, porque ella sufre de fibromialgia, migraña, entonces ella tiene muchos libros sobre el cuerpo y ella lee mucha filosofía y mucha neurociencia. Entonces hay varios libros que hablan, ¿cierto? La mujer temblorosa, ¿cierto? Es espectacular, me fascina. Pero a propósito de esta selección que hicimos, yo quería recomendarles La mujer que mira a los hombres, mirar a las mujeres, que no solamente habla de libros, también habla de fotografía, habla de Almodóvar en un capítulo. Ella es súper dada también a la arte y a distintas expresiones, entonces siempre van a estar mezclados lo que tú decís, película, música, sí. No, ella es lo máximo, de verdad, yo ámola con locura, es de las pocas escritoras con las que yo tengo cierto hype. De hecho, cuando vino a Chile yo reconocí que fui. Igual fui. Y debo decir que estaba todo el rato así como, qué ganas de haberla entrevistado. Pero la entrevistó la Paula Escobar, que es una genia total, y estuvo muy buena la entrevista. Estuvo bacán, sí. Así que mi chapó para la Paula Escobar. Quiero que vuelvan estas escritoras a hacer, porque es muy divertido todo ese momento, de cuando vamos a la aula magna, como con los libros, y la miramos, como una especie de Lollapalooza de escritores, muy nada. Sí, yo tengo poco hype, pero con Siri Husband tengo así como que ella es tan brillante. Pero y gentil. Y sus libros son bastante accesibles, son cabezones, pero son bastante accesibles. Tanto las novelas, que yo súper les recomiendo que si no han partido, partan con, por ejemplo, Mi verano sin nombre, yo partiría por ahí. O El futuro... ¿Cómo se llama? Mi futuro... ¿El futuro algo extraño? No sé, ya no me acuerdo. Pero bueno, les recomendamos Siri Todo cuanto amé. Espectacular. Pero Todo cuanto me ya es un libro sí, más un o menos libraco. grande. Sí, pero bueno, como ven, amamos a Siri Husband también, a Úrsula K. Le Guin, a Serin Bosca, a Natalia Ginsburg, a Zambrakis. Por Zambrista siempre. Zambrista siempre. Y la Mariana Enríquez. Todos estos libros están en La Inquieta Librería. Gracias, Gerardo Jara, por venir. Gracias a ti por permitirnos hablar estas cosas. Tan maravillosas. Y yo me despido. Ya viene la Muri. Tiene tantas canciones buenas. Salió el... así da gusto empezar el lunes. Y recuerden que a las 6 está la proclama de la Biblioteca Nacional. Y yo vuelvo mañana a las 6. Chau. O sea, a las 6. A las 10. Chao.